tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estoy feliz de estar acá en esta mañana. Qué bueno que me di cuenta que no había prendido mi micrófono. Así no me fui todo un live en silencio como me ha sucedido en otras ocasiones. Estoy grabando desde mi salón. No puedo grabar en otro lugar. Antes lo hacía en mi casa, pero de mi casa a esta hermosa escuela hay mucho tráfico, entonces me tengo que venir antes para poder evitar toda la conmoción de tráfico, así que estoy aquí. Me he vestido hoy de deportes porque es hoy la semana de, le llaman Spirit Week, donde todo el mundo se va a vestir hoy de algún deporte, así que me tocó robarle esta camiseta a mi esposo y vestirme de basquetbolista, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a nuestros negocios, que es el tema del día de hoy. Y es la última vez que vamos a estar hablando de este tema. Hoy es la conclusión. Es el cierre de malas influencias producen malas decisiones. Sin querer se hizo un tipo serie este tema. No era mi plan, pero así nos ha guiado Dios durante las últimas 3 semanas, creo. Y recuerde que los lunes hablamos de guerra espiritual y los martes hablamos de crecimiento personal. Y este tema se aplica para los dos, porque no podemos hacer guerra espiritual y no podemos avanzar si estamos siendo guiados por un mal consejo. Y muchas veces ese mal consejo es nuestra misma mente, nuestro razonamiento y las influencias externas. Lo hemos estado viendo a la luz de la palabra. Vamos a concluir hoy con el tema que tiene por título, ya le voy a decir, administración del Espíritu del Señor. Amén. Así que vamos a orar primero para poder entrar al tema del día de hoy y retomar donde nos quedamos ayer. Padre, te doy gloria por tu fidelidad. Te doy gloria, Señor, porque eres bueno. Porque eres bueno, te doy gloria, sea tu nombre exaltado. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre exaltado. Hemos nacido para adorarte, hemos nacido para exaltarte, hemos nacido para darte a ti honor, Señor. Y hoy queremos darte lo que tú mereces, honra, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Dios bueno, hoy y siempre sea tu nombre bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Espero que usted me pueda escuchar bien y si no, me lo deja saber. Amén. Empecemos. Vamos a retomar en el libro de Génesis. Vamos a hablar un poco de Lot. Dice Génesis 19:5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, hablemos un poquito del trasfondo de Lot. Lot era el sobrino de Abraham que se dejó influenciar por los consejos de los habitantes corruptos de Sodoma y Gomorra y casi pierde su vida
en la destrucción que se vino a estas ciudades. Lot dejó su tierra donde nació, sus parientes, sus costumbres, su cultura, y salió de su casa junto con Abraham. El llamado fue para Abraham, pero Lot decidió pegarse a él y seguir a Abraham. Entonces, cuando estaban en un momento de bendición, de prosperidad, de multiplicación, Lot se dejó aconsejar por su propio pensamiento, que venía alimentado por el escuchar las quejas de sus pastores. Recuerde que la separación entre Lot y Abraham vino porque los que pastoreaban las ovejas, tanto del lado de Lot como del lado de Abraham, comenzaron a entrar en contienda. Se peleaban por el territorio, se peleaban por las ovejas y estaba habiendo un montón de conflicto. Entonces, si yo quisiera remontarme a ese tiempo y mirarme cómo Lot estaba en casa tranquilo, haciendo sus labores en el hogar, y de repente tener a alguien que venga y le diga, mira Lot, estuvimos hoy pastoreando las ovejas por el lado norte y allí llegaron las ovejas de Abraham porque son muchas y no dejaron pasto suficiente para las nuestras y les pedimos que se fueran a otro lado y no se fueron, y total que nos tuvimos que ir nosotros hacia el sur y allí también estaban las ovejas de Abraham porque él tiene más ovejas que tú, y ya nos estamos cansando de esta situación. Entonces Lot, influenciado por la riña que había entre pastores, decide separarse de Abraham. Ese es punto número uno. Entonces hay muchas veces que va a venir personas a decirte quejas de su situación o de su condición, y a veces tomamos nosotros cartas en el asunto. Decimos, bueno, creo que yo tengo la solución a este problema y lo vamos a solucionar, así que me voy a involucrar y voy a hacer justicia. Y muchas veces nos metemos en tratos que Dios tiene con otras personas. Muchas veces nos involucramos ¿cómo se dice? En lecciones que Dios le quiere dar a otras personas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de no dejar influenciar nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras emociones por personas externas, sin antes no llevarlas al consejo de la palabra. Señor, esta situación me está sucediendo aquí. ¿Qué dice tu espíritu? ¿Qué dice el Espíritu de Dios a través de la palabra? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? La otra cosa que sucede aquí es que Lot se detiene y comienza a maquinar dentro de sí. O sea, ya le habían venido a sembrar la semilla del enojo, del descontento, del arranque, del sentirse frustrado, menor que Abraham, porque yo imagino que se ha de haber sentido menor que Abraham y ha de haber dicho, ¿por qué yo me tengo que sentir menor que Abraham si somos iguales? ¿Por qué llego yo a esta conclusión? Porque en Lot no había humildad. Sabía Lot que cuando dejó la casa de sus padres no llevaba nada en sus manos. La Biblia no registra que él llevaba ganado ni que había sido sacado de ese lugar tan próspero. Abraham llevaba a su esposa, Abraham llevaba parte de lo que le había dejado su papá, pero Lot no. Entonces, en lugar de tener un poco de gratitud, de consideración, de decir, wow, hasta aquí he llegado porque verdaderamente Dios está con Abraham y la bendición que Dios le dio a él está cayendo ahora sobre mí. Entonces ahora, por temor a Dios, a ese Dios que lo está prosperando, por honrar a Dios y a este hombre que me ha tomado bajo sus brazos. No, él no hizo eso, sino que cuando Abraham viene y le da a escoger, él escoge el territorio que él dice, para allá no hay pasto verde, allá mis ovejas no van a tener que comer, allá se me van a morir de hambre. Que se mueran de hambre las de Abraham. Yo me voy a ir para acá, donde se ve prosperidad, donde se ve el pasto verde, donde se ve que voy a estar bien. Entonces fue su decisión tomada por su consejo mismo egoísta, su consejo centrado en sí mismo, su consejo pensando solo en su propio beneficio y no pensando en los principios de reino. Y ese es un problema,
Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que el consejo de nuestra mente da, que por los principios enseñados a través de la palabra de Dios. Ya habiendo abierto su mente Lot para cualquier tipo de consejo instalado en la tierra de Sodoma y de Gomorra, él escuchaba hombres que aparentaban ser sabios, que aparentaban tener respuestas, hombres que se veían que tenían las cosas en control. Pero estos hombres hablaban con corazones impuros, con corazones sucios, con corazones llenos de avaricia. Avaricia, y ahí se debe haber identificado Lot, porque por avaricia escogió irse a Sodoma y a Gomorra. Y dice la palabra de Dios que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque fueron abundados, fueron prosperados, fueron multiplicados, y en lugar de dar al pobre y que todos fueran prosperados de forma igual, ellos no fueron así. Fueron egoístas, fueron suicidas de sus hermanos al no compartir con ellos su prosperidad, al no compartir con ellos el pan. Dice la palabra de Dios que Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque no se apiadaron del necesitado, porque no se apiadaron del huérfano ni de la viuda, porque se enseñorearon en sus corazones a través de ese sentimiento de riqueza. Entonces, ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Cuando Dios te ha prosperado y te vuelves egoísta y te vuelves codicioso y te vuelves insensible a las necesidades de otros, eso es desagradable a los ojos de Dios. Amén. Si Dios nos ha dado de gracia, demos de gracia. Amén. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que Lot se dejó llevar por el consejo corrupto de estos hombres que habitaban estas ciudades. Entonces, cuando llegaron los ángeles a llevar el mensaje de destrucción, era tanta la ceguedad por la maldad que tenían estos hombres que no entendieron que estos hombres eran divinos y que si se habían presentado en su tierra no era para bendecirlos, sino porque traían una palabra de juicio. Y en ellos no hubo un remordimiento, no hubo un deseo de arrepentimiento, sino al contrario, le decían, saca a los hombres para que los conozcamos. Y cuando hablamos de la palabra conocer, cuando dice la Biblia, por ejemplo, Adán conoció a Eva, su mujer, está diciendo, Adán tuvo intimidad con Eva, su mujer, y dio a luz un hijo. Entonces ellos estaban diciendo, saca a estos hombres para que los conozcamos, sácalos para que tengamos intimidad con ellos. Entonces Lot dijo, no, aquí es donde yo pinto la raya, ya esto es sobrepasarse más, este consejo ya no lo puedo seguir. Entonces tú tienes que entender que hay límites, y si por algún lado te has dejado guiar, llevar por el mal consejo, entiende que hay límites. Entiende que hay momentos donde tienes que atreverte a decir, basta, he hecho suficiente daño, basta, tengo que empezar de cero. Amén. Vamos a hablar un poco de Elí. Isaías 3:13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Los hijos trajeron una maldición y él no les corrigió, no los reprendió. Entonces Elí es el sacerdote que la Biblia registra que él dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Él se dejó influenciar por las mentiras de sus hijos. Él se dejó influenciar por los actos malvados de sus hijos y no los corrigió, no los reprendió, no les puso un alto, y esto provocó la ira de Dios, provocó que viniera castigo sobre él, sobre sus hijos y sobre toda su descendencia. Se dañó esa línea sacerdotal. Entonces, ¿en dónde vemos reflejado esto? Porque Elí una vez registra la Biblia que les preguntó, hijos, ¿es verdad lo que oyen mis oídos? Que el pueblo de Israel dice de ustedes, ¿es cierto eso? No, papá, no es cierto. No hagas caso, no escuches, no pongas atención, no es verdad. Tú vive lo tuyo, papá, no te preocupes.
nosotros estamos haciendo buen trabajo como sacerdotes. Y él le dijo, ay, yo no tengo de qué preocuparme. Mis hijos todos están haciendo lo correcto. Hacerte ojos ciegos y oídos sordos y dejarte guiar por ese consejo de descuido. No te preocupes, descuídalo. No te preocupes, sé negligente con lo que te corresponde, sé responsable. No te preocupes, yo tengo el control. Yo daré cuentas por ti. Yo tomo la responsabilidad. No es cierto. No podemos ser negligentes con lo que nos corresponde. Al hombre le pertenece ser cabeza de hogar y a la mujer ser ayuda idónea. Y al hijo le corresponde ser hijo y obedecer. Y cada quien dentro y fuera del hogar tiene sus propias responsabilidades. No puedes llevarte por el consejo que dice, no te está satisfaciendo tu expectativa tu esposo, pues no cocines, no laves la ropa, no le atiendas, no le hables, no seas cariñosa con él. Mal consejo, mal consejo. Si tu vida no está en peligro, si tu vida no está en violencia doméstica, si tu vida no está en abuso emocional, entonces estás en la posición de rescatar el hogar y hacer lo que te corresponde. Si tu vida está en peligro y estás en abuso doméstico, en abuso emocional, si estás siendo constantemente atacada, entonces tienes que buscar la salida. Pero si no es tu caso, tienes una responsabilidad en el hogar. Tienes un compromiso porque es un pacto que se hizo entre tú y tu esposo, pero en ese pacto hubo un tercero y ese era Dios. Ese era Dios. Entonces, a Él es al que le vamos a pedir ayuda para poder sacar adelante la responsabilidad de nuestros hijos. Había un vecino que le decían, señor, mire su hijo se está portando mal y se lo va a llevar la policía. Y él respondía, ay muchachos, es que eso les gusta. Pero el señor no se paraba, no se ponía de pie, no iba tras el chico y lo traía a la casa y le decía, ¿qué estabas haciendo en la calle? ¿Por qué se estaba portando así? Eso es incorrecto, siéntese ahí y hoy no va a tener gelatina. Y si era necesario, hoy le voy a dar con la vara, a ver, deme el trasero, 3 varazos para que no se vuelva a meter con esas amistades. No lo corrigió, no hizo lo que le correspondía, ¿verdad? Entonces hay gente que dice a los hijos, déjalos que hagan lo que quieran. Una vez que crecen, que ellos hagan lo que quieran. Y no es así. Uno cuando es papá 24/7 y uno nunca deja de ser papá. Y si ya no están viviendo en el hogar, es nuestra responsabilidad orar por ellos, clamar por ellos, gemir por ellos, pedir por ellos, que Dios los alcance, que Dios los selle con su espíritu, que Dios los use, que los transforme, que la siguiente generación sea una generación que ame a Dios, que tema a Dios, que busque a Dios, que anhele la presencia de Dios, que se desviva por la presencia de Dios. Amén. Entonces, para concluir la parte de Elí, no podemos tener en descuido lo que nos corresponde hacer. Lo que te corresponde es lo que te corresponde, independientemente de lo que suceda alrededor de eso. Si eres esposa, lo que te corresponde. Si eres esposo, lo que te corresponde. No es que mi esposa no cocina bien, por eso me voy a ir con otra para que esta sí cocina bien las enchiladas. No necesitas nada de eso. Mejor juntos busquen un video de YouTube y juntos aprendan a hacer enchiladas. Amén. El último consejo, el mal consejo, Caín, el hijo de Adán y Eva, Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Recordemos que Caín, nos enseña la palabra de Dios, que fue influenciado por el mal consejo de los celos, por el mal consejo de la ira, y en su enojo fue y mató a Abel su hermano. Entonces no te dejes llevar por el consejo del celo, porque eso te va a llevar a ser suicida de tu prójimo.
ya sea de tu pareja conyugal, de tus amigos, de tus hermanos y aún de tus enemigos. Entonces tenemos que tener cuidado con el consejo del celo. Yo recuerdo que nosotros vivimos el trauma del celo por algún tiempo, porque mi papá era muy celoso. Entonces, si yo recuerdo, yo tenía unos 14 años y estábamos en una tienda y mi mamá estaba agarrando leche de una refrigeradora. Y a mi papá estaba detrás de ella agarrando fruta. Entonces, la fruta se reflejaba en el vidrio del refrigerador. Mi mamá abrió la refri, agarró la leche y ya cuando volteamos, porque yo estaba parada a la par de mi mamá y me recuerdo bien porque podía ver el reflejo y podía ver a mi papá mirando hacia donde estaba mi mamá, pero el rostro de él ya era molesto, estaba como le dijeron a Caín, demudado, o sea, se viraba, su rostro representaba ya un celo y un enojo. Entonces, yo no entendía en ese tiempo lo que su rostro quería decir, pero ahora que lo conozco en palabras y que recuerdo ese rostro, digo, wow, sí estaba molesto ya para ese momento. Entonces mi mamá agarra la leche, regresa, la pone en el carro y yo vi que él se acercó y le dijo algo a ella. No supe qué le dijo, pero ya en el carro él empieza a decir, ¿y qué te dijo? Y ella, ¿quién? El fulano. Y mamá, ¿cuál fulano? Con el que te estaba secreteando. ¿Con quién? Y resulta ser que había otro señor que estaba agarrando leche a la par, pero nada que ver con mi mamá. O sea, estaba a unos 4 pasos de distancia, mi mamá nada que ver. Y si ella estaba hablando, su boca es tal vez porque estaba hablando conmigo, no con el señor. Y mi papá y confiésalo. Y se molesta tanto y pues el celo lleva a la violencia y la empezó a querer forcejear. Y son recuerdos terribles que quedan para la niñez. Pero ese consejo de llegar a la violencia viene del celo. ¿Ya viste? Te está viendo la cara de tonto. En tus caras te lo está haciendo. Te está faltando al respeto. Se está burlando de ti. No, yo que tú, haz algo, haz algo. Y en ese consejo vienen los actos violentos y el daño a la mujer y el daño a la familia. Y puede ser viceversa. Ahorita se ha dado como chiste los videos de la mujer tóxica. Eso no es gracioso. Y eso avanza porque uno como sociedad no le pone un paro a esas deformaciones sociales, sino que las aplaudimos y nos hacemos los chistosos y después lo repetimos, aún entre cristianos. Después estamos llamándonos entre nosotros tóxico, el cristiano tóxico. Eso no es gracioso. Eso no es de juego. Es para considerarse bien y entender que hay cosas en las que no podemos participar. Así que con eso voy a concluir de no te dejes guiar por el consejo de las corrientes de este mundo. Amén. Veamos lo siguiente. Génesis 25:32 dice, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Esto está increíble porque Esaú era hermano de Jacob, que se dejó influenciar por su hambre, por su apetito carnal, por ese deseo, esa necesidad pasajera y vendió su derecho a la primogenitura. Y hay veces que un deseo momentáneo nos puede llevar a perder grandes bendiciones. Un deseo carnal, no bien pensado, filtrado por la palabra de Dios, te puede llevar a tomar una decisión que te va a hacer perder la bendición de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él nuestro consejero. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vendrá y Él nos enseñará la verdad y nos guiará a la verdad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces en Jueces 3:10 dice la palabra en el verso 10 y 11, y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cusán-Ritzanamim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Rizatanaim,
y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, clamemos para que venga el Espíritu de Dios sobre nosotros, para que aprendamos a hacer la guerra al mal consejo y no nos entreguemos a los malos consejos, sino nos entreguemos a las manos del Espíritu de Dios y venga paz a nuestras vidas. Gedeón en Jueces 6:34 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los ebiserenitas se juntaron para seguirle. Entonces, el consejo del Espíritu Santo te va a decir cómo usar las herramientas, cuándo usar las herramientas y cuándo invocar a otros para la guerra. Entonces, pidamos al Espíritu del Señor que venga sobre nosotros como vino sobre Gedeón y nos lleve a invocar a otros, a levantarnos contra el mal consejo. Amén. Sansón en Jueces 13, 24 al 25 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció en el Señor y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, Manedán, entre Sora y Estaol. En esta mañana le pedimos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y comience a manifestarse en nosotros. Y la forma que se va a manifestar sobre nosotros es la siguiente. Lee la palabra de Dios para que tu pensamiento sea gobernado por su palabra, filtrado por su palabra, sostenido por su palabra, influenciado por su palabra. Que el Espíritu de Dios vea en ti ese deseo de querer conocerle. En el libro de Oseas dice, en el capítulo 4, si no estoy equivocada, 3 o 4, dice Dios, he encontrado que en ti no hay misericordia, no hay justicia, no hay efod. Este es en el capítulo 2. No hay sacrificio, no hay altar. Y en el capítulo 3 dice, pero vuélvete a mí, dice, porque ustedes han padecido por falta del consejo. Y lo puse en mis notas ayer que lo estaba leyendo. Se los voy a enseñar. Ayer lo estaba leyendo y me impresionaba mucho porque hablaba del consejo. Dice Oseas en el capítulo 5, Efraín es oprimida y quebrantada en juicio porque de su voluntad siguió cosas vanas. De su voluntad siguió cosas vanas. O sea, se dejó guiar por su propio consejo. Y en Oseas, en el capítulo 12 en el capítulo 4, verso 12, dice, mi pueblo pide consejo a su propia imaginación. Mire, aquí lo estaba estudiando ayer y lo puse en mis notas, está anaranjado. Y dice, mi pueblo pide consejo a su propia imaginación. Entonces nosotros no podemos pedirle consejo a nuestra propia imaginación, vamos a perecer. Entonces dice Oseas 6:6, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que tengamos conocimiento de Él más que sacrificio. Dios quiere que tengas conocimiento de Él más que sacrificio. Porque cuando tienes conocimiento de Él, no te vas a dejar guiar por tu imaginación, sino te vas a dejar guiar por su preciosa y hermosa palabra. Mira lo que dice este último verso. David, vamos a ver a David. Primera de Samuel 16:13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Este es Ezequiel, capítulo 31, verso 1. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos
Felipe, Hechos 8:39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino. Entonces, en esta mañana lo que te quiero decir es, solo llenos del Espíritu Santo, solo llenos del Espíritu Santo es que vamos a avanzar. Solo saturados del Espíritu Santo es que vamos a avanzar. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios. Este es el tiempo de reconocer que necesitamos ser cubiertos por el Espíritu de Dios, revestidos por el Espíritu de Dios, tomados por el Espíritu de Dios. Amén. Bueno, Padre, gracias. Te bendigo, Señor. Y a ti también te bendigo. Que tengas buen día.